A veces no es fácil, pero vivir el orgullo es justamente mostrarte cómo te sientes y cómo eres. Y eso es algo que también me costó aprender. En Colombia, ser víctima del conflicto armado desgarra el alma. Ser homosexual en un país donde la homofobia asesina impunemente quiebra hasta el último pedazo de esperanza. Pero ¿qué pasa cuando ambas realidades se entrelazan? Hoy les presentamos a Zenúber Giraldo, periodista, artista y sobreviviente. Una voz que transformó el dolor en arte y el miedo en bandera de libertad. Para mí el arte es como una herramienta que humaniza. Entonces, yo he encontrado ahí la forma de contar o decir cosas de forma estética, porque la estética, al fin y al cabo, le llega a la gente. Cuando alguien ve a un artista interpretando su obra, se queda ahí mirándola, eso la interpela, le llega el mensaje de una manera diferente. Y tal vez en el caso colombiano, donde muchas personas no tienen la oportunidad, no han tenido la oportunidad de acercarse a otras formas de ver, a otras formas de apreciar el mundo, o a través de la lectura, o a través de la academia, pues les es más fácil también entenderlo a través del arte. Y eso ha sido gran parte pues de mi trabajo, de traducir temas que son complejos, como la violencia, como el maltrato, como la discriminación, traducirla a obras artísticas que conlleven a un entendimiento a partir de la gente, ver reflejado en los seres humanos, no al pecador, por ejemplo, sino al ser humano, no al asesino, al criminal, sino al ser humano. Eso es lo que a veces intento contar a través de lo que hago con mi arte. Dos campesinos esperan bajo el alero del rancho al bus que cada domingo viene. Zenúber nació en Ataco, Tolima, en 1992, hijo de campesinos desplazados por la violencia. Su infancia fue un viaje forzado, de las montañas del Tolima a Bogotá y luego a Boyacá, huyendo de los armados. Con tan solo 10 años, vivió 13 desplazamientos en un año. Estudió quinto de primaria en 4 escuelas distintas. Mi papá tenía un hermano, en ese momento él tenía alguna forma económica, era veterinario en Machetá, Cundinamarca, y nos invitaron a vivir allá, a Machetá, porque se supone que mi tío se había ganado la lotería recientemente en el 2003. Nosotros fuimos hasta allá, mi tío nos dijo que nos iba a ayudar, entonces lo que le propuso a mi papá fue cuidar un pedacito de finca, un terreno como de 1 hectárea, ponle, que quedaba al lado del río Machetá. Nosotros cruzábamos el río a través de una canasta o de una, ¿cómo es que se llama? Una garrucha. A través de una garrucha cruzábamos. En nuestra casa estábamos tomando tinto y llegaron unos hombres armados. Entraron a la casa, nos dijeron que todos nos pusiéramos en el piso con las manos en la cabeza y así lo hicimos. En esa casa estaba mi prima con su niño de 6 meses, que estaba recién nacido, su esposo, mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos, y había unos vecinos que vivían muy cerquita, muy al lado de esa casa, entonces, digamos, por ser vecinos, también los llevaron para esa casa. Las personas que venían armadas dijeron, pues venían buscando la huaca del Caguán. Ese año había ocurrido justamente lo de la huaca y 3 de mis primos, hijos de mi tío el veterinario, eran soldados profesionales y los 3 habían hecho parte de los soldados que recogieron esa huaca o que estuvieron allá en medio de la selva
y que tomaron pues ese dinero. La huaca de los 40.000 millones de pesos que se encontró un grupo de soldados en el Caquetá es un dolor de cabeza que no se acaba para 147 hombres. Algunos fueron condenados por robarle dinero al Estado. Otros han sido perseguidos y otros hasta han sido secuestrados. Todo por una plata que no les dejó riqueza, sino deudas y muchísimos problemas. Y ellos recogieron mucho dinero. Parte de ese dinero ellos lo tenían enterrado en la casa, en la finca, en ese terreno donde a nosotros nos habían invitado a cuidar. Ellos no vivían ahí. Digamos que esa fue una situación bastante difícil porque nosotros no éramos conocedores de que estábamos sobre ese dinero y ni tampoco supimos si realmente lo había ahí. Simplemente esa gente llegó en la noche, se llevaron a una de las personas que de nuestra familia que parece que era como la más conocedora de eso. Al otro día cuando amaneció pues nos dimos cuenta que habían corrido unas piedras gigantes, debajo de esas piedras pues habían huecos que seguramente era donde llegaron a tener dinero enterrado. Mis primos, los soldados en ese momento estuvieron algunos en la cárcel o estaban en la cárcel. Algunos habían ido a comprar, no sé, compraron casas en Chía, compraron camionetas, compraron negocios y bueno, estaban relativamente bien desde lo económico. Nosotros, como estábamos en el terreno que ellos nos habían dado a cuidar, pues fuimos como los responsables de recibir ese ataque de violencia durante esa noche que fue el 4 de septiembre de 2003. Ahí nos tuvieron, una de mis primas fue víctima de abuso y violación como método de tortura que utilizaron ellas. Mi prima, la que estaba recién parida, la que tenía su bebé, a ella le asesinaron a su esposo esa noche. Pues ella es hermana de quienes fueron soldados y quienes participaron de esa huaca. Y a nosotros, al resto, pues a mi papá, especialmente a otro tío, lo golpearon y mientras que a nosotros nos amarraron de pies y manos, nos amenazaron que nos iban a tirar al río. Y a mi hermano, que en ese momento tenía 12 años, y a mí nos dijeron que nos iban a llevar reclutados para el grupo armado que eran de ellos. Fueron momentos bastante difíciles que ahora puedo contar con más libertad porque en su momento siento que me dolía mucho esto. Esa violencia obligó a Zenúber y a su familia a desplazarse hacia Algeciras, Huila, donde vivía la familia de su madre y podrían recibir ayuda. Pero este municipio estaba lejos de ser un territorio tranquilo. Era controlado por las FARC y los bombardeos, los asesinatos y las tomas a la estación de policía eran frecuentes. Allí, hablar del pasado que vivió Zenúber y su familia no era una opción. El silencio era una forma de protegerse, pero en medio de ese contexto, Zenúber enfrentaba otra realidad íntima y compleja. Crecer como un hombre homosexual en una familia evangélica, donde su identidad no tenía espacio. A los 17 años, Zenúber llegó a Ibagué, buscando estudiar una carrera profesional y poder ser en libertad. Con mucho esfuerzo, estudió periodismo y también se dedicó al arte, ese que había sido su pasión desde pequeño. Bueno, luchándola, haciendo amistades, hablando, viviendo, a veces aguantando hambre, pero bueno, logré estudiar. Cumplí ese sueño, me formé y también encontré libertad, porque otra de las razones que nos pasa a las personas homosexuales que vivimos, o personas diversas, no solo homosexuales, trans, lesbianas, gays, bisexuales, y es que nosotros perdemos conexión familiar por el rechazo. Entonces nos vamos hacia lugares lejanos, nos vamos del campo a la ciudad, en el caso de Colombia, y muchas veces
he tenido la oportunidad de conocer, nos vamos desde Colombia hacia otros países para poder vivir con nuestras parejas y vivir nuestros amores con un poco de libertad o nuestra identidad con esa libertad. Pues a mí siempre me ha movido el arte, a mí en el colegio me gustaba declamar poesía, me encantaba bailar aunque no me dejaran, yo participaba en obras de teatro y como que siempre estuve vinculado con eso artístico. En 2010, Zenúber se juntó con jóvenes y fundó la Corporación Arquimia, un espacio donde el teatro y la danza dignifican vidas. Bueno, Arquimia es una organización cultural que la conformamos un grupo de personas LGBTI. Nosotros y nosotras hemos aprendido que somos más fuertes uniéndonos. Y eso lo aprendimos desde que conformamos la Corporación Arquimia. Lo mismo nos pasa a la población LGBTI. Entre nosotros y nosotras nos acompañamos, hemos formado como una especie de familia con quienes nos compartimos nuestros dolores, nos acompañamos en nuestras quejas, estamos ahí para apoyarnos, para ayudarnos, y yo creo que esa es la seguridad que nosotros nos brindamos también en el medio de la desprotección familiar. Terminamos formando familias que es muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos con las casas, y que es lo que hacen usualmente pues las personas, por ejemplo, trans o las personas que llegan desde otros lugares, pues se juntan con quienes son nuestros pares, que tienen nuestros sentires, que tienen nuestras mismas vivencias y que nos podemos sentir identificados y nos apoyamos. Y creo que tener esa unidad es lo que nos ha dado esa fortaleza, no solo para vivir, sino para sacar adelante tantos proyectos que hemos sacado adelante, porque con Arquimia hemos hecho cosas muy lindas. Desde el 2012 que aparecimos, por ejemplo, en televisión en Colombia Tiene Talento, con 4 bailarines en tacones, representando a Ibagué. En su momento fue bastante difícil, pero eso fue algo, digamos, que nos dio una visibilidad nacional. Hemos liderado proyectos de obras como Prueba de Embarazo para Hombres, que era una obra de teatro que hablaba sobre la corresponsabilidad del hombre en el ejercicio de la maternidad y de la paternidad, y es una obra que tuvo como más de 200 funciones en Ibagué, en todo el departamento del Tolima. Creamos en el 2019 Baila Mientras Puedas, que fue una obra de teatro que habla justamente sobre la discriminación y a las personas homosexuales, y de un contexto social que ocurrió en Ibagué en el 89 con el asesinato por parte de una división de la policía que era el F2 a los jóvenes, de muchísima represión. En 2023 dirigió La Guerra de las Gallinas, una serie documental que adapta el informe de la Comisión de la Verdad. Corran a la cuenta de Instagram de La Guerra de las Gallinas. Allí encontrarán el enlace para que puedan verla. Esta serie fue grabada con celulares y actores diversos, excombatientes, campesinos, jóvenes, y narra crímenes olvidados, como el capítulo 3, la historia de una mujer trans asesinada por la guerrilla solo por usar vestidos. A continuación, escucharemos algunos momentos de este capítulo. Doctor, ¿será que al niño le pasa algo? No, señora Margarita, eso es normal. No, doctor, pero yo veo en él diferentes cualidades. Pues mire, señora Margarita, ahí lo mejor es esperar a ver qué pasa. No, doctor, pero yo veo a mi hijo con otros ojos. Mami, ¿este pollito va a ser gallo o gallina? Deje los pollos quietos, Enrique, no los molesten. Buenas tardes, ¿dónde está mi hijo? Señora Margarita, ¿por qué no hace el favor y se lleva a su hijo de acá? Sáquelo de aquí. Usted sabe que él no puede andar en la calle, ni de noche ni nada. Bregue a llevárselo. Es un buen consejo que le doy. Mamá, pero ¿por qué es que yo me voy a tener que ir? Yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo. Enrique, por favor. Mamá, yo a usted no la voy a dejar sola.
Ma, voy a Río con unos amigos. Hijo, mucho cuidado pues. Vale, ma. Ay, Señor bendito, ¿a quién habrán matado? Que no vaya a ser mi hijo. ¡Enrique! 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 Una persona muy especial se llama Laura. Laura es una persona trans y ella vio ese capítulo. Laura es una chica que cuando yo iba por las calles de Chaparral yo siempre la veo que ella va corriendo. Ella corría y la gente siempre se burlaba de ella o le decía cosas cuando la veía por la calle. Ella iba con su pelo largo y se vestía con ropa masculina. El día que hicimos la premiere en Chaparral, ella fue vestida, fue con sus tacones, fue con sus aretes, y fue muy conmovedor verla sintiéndose muy identificada con esto, porque ella tuvo que salir de Planadas porque los violentos la obligaron a salir con tan solo 10 años que tenía ella, porque pasaban por el patio de su casa y la veían jugando con muñecas y la veían jugando con vestidos y tuvieron que sacarla de allá, escondida entre ropa, escondida entre maletas, de Planadas hasta un lugar donde se sintiera un poco más segura, porque a los violentos les molestaba ver la diversidad. Esta serie, que hoy sigue tocando tantas fibras porque el conflicto armado nos atravesó y nos sigue atravesando de maneras muy fuertes, obtuvo el reconocimiento de la convocatoria Visibles de la Unidad para las Víctimas, que no solo es un proyecto artístico, es parte de un esfuerzo institucional para amplificar las voces de quienes han vivido el conflicto armado. A través de relatos crudos pero necesarios, La Guerra de las Gallinas nos recuerda que, más allá de las etiquetas de víctima o victimario, existen personas con historias complejas. El arte, en este caso, se convierte en un puente, devuelve la dignidad arrebatada y nos permite mirar de frente esas realidades que el país necesita conocer para que no se repitan estos hechos. A las personas jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, en territorios donde el miedo aún manda, Cenúber les dice: Yo lo que le digo a las personas es que la valentía también tiene que hacerse con inteligencia. Si tú puedes ser valiente en tu territorio sin un riesgo muy grande de que tu vida sea afectada, arriésgate y sé valiente. También es muy valiente ocultarse si se trata de resguardar la vida y si se trata de cuidarnos. Yo lo que les digo es que busquen a sus pares, busquen a personas que entiendan lo que ustedes están viviendo, busquen a esas personas que les dan apoyo. Hoy en día tenemos muchas instituciones que nos acompañan, tenemos mesas de diversidad en casi todos los municipios. También tenemos herramientas jurídicas a través del Código de Policía que nos protegen, nos ayudan contra la discriminación, pero conocer que existen esos artículos nos permite exigir como ese respeto, y a quienes puedan, sean libres. Eso nunca va a cambiar, ustedes nunca van a cambiar de lo que son, nosotros nunca vamos a cambiar de lo que ya somos, pero sí vamos a poder ser más felices si podemos ser libres siendo como somos. Cenúber hoy sigue alzando la voz desde el teatro, porque en un país que insiste en olvidar, su arte es un acto de rebeldía, contar la verdad para que nadie más sufra en silencio.